Muy buenas jóvenes, bienvenidos a un video tutorial más de la clase de estudios sociales para noveno grado. El día de hoy estaremos hablando sobre lo que es la orografía de Europa. ¿Cuáles son los objetivos de este video? ¿Conocen cuáles son las principales formas de relieve que posee Europa? Aprenden a ubicar el relieve que posee el continente europeo. Como mencionamos a un inicio, el contenido lleva como nombre Orografía de Europa. Vamos a comenzar haciendo una descripción de lo que es el continente europeo en cuanto a su orografía. El territorio europeo está lleno de contrastes. Sus accidentes geográficos varían desde las montañas nevadas de los Alpes centrales hasta las franjas costeras mediterráneas al sur y las planicies esteparias al este. Se trata de un relieve general bajo, donde más del 50% del territorio no supera los 200 metros de altura sobre el nivel del mar. Sin embargo, la gran variedad de paisajes y climas están relacionados con la tipografía e hidrografía del continente. Y eso se debe mucho a lo que vimos en la clase anterior cuando estuvimos hablando sobre lo que es el movimiento que producen las placas tectónicas. Esto ha permitido que el continente sea moldeado según las condiciones de su producción y las costumbres de sus habitantes. Las llanuras ocupan aproximadamente 2/3 del territorio europeo. Como lo vamos a ver más adelante, vamos a percatarnos que el continente europeo posee elevaciones no muy altas y que la mayor parte de su territorio es un territorio bajo, característico propiamente debido a la gran presencia de llanuras en él. Estas se ubican desde el Océano Atlántico hasta el complejo montañoso de los Montes Urales, que como lo mencionamos en el video anterior, separan a Europa de Asia. Europa Occidental cuenta con las principales llanuras de la región. Continuando, el relieve europeo es variado, presenta montañas, valles y llanuras, dentro de los cuales, para un mejor estudio geológico, se puede dividir en las siguientes regiones. Primera región, tierras altas del norte. En ella encontramos montes desgastados con elevaciones promedio de 2000 metros de altura. Como lo mencionamos, no son montes tan elevados. Entre ellos encontramos los montes grampeanos, los apeninos en Gran Bretaña, los montes escandinavos en Noruega y Suecia y los montes Urales, que como lo pudimos apreciar en el video anterior, sirve de límite físico entre lo que es Europa y Asia. Número 2. La Gran Llanura Europea. Se extiende desde la planicie de Aquitania, en Francia, la llanura costera hasta la llanura rusa al oeste de los Montes Urales y también otras llanuras importantes son las de los ríos Danubio y el río Po. Seguidamente tenemos los macizos y mesetas centrales. Son macizos antiguos y erosionados. Sobresalen de entre ellos el macizo central, que lo ubicamos en Francia, Burgos y Jura, que se encuentran en los países de Francia y Alemania, Selva Negra, que se ubica en Alemania, y los montes de Bohemia y Montes Sudetes, también en esa misma región. Por último, el sistema montañoso alpino. Son las montañas más altas del continente. Esto es algo que debemos de aprender de forma correcta. Comprenden los Alpes, los montes Pirineos, los Apeninos, los Alpes Dináricos, los montes Cárpatos, los montes Ródope y por último los montes Cáucaso. Ellos son los más altos de toda Europa, los Montes Cáucasos, y aquí se encuentra el punto de mayor elevación de Europa, el cual lo estaremos mencionando más adelante. También Europa posee relieve de escasa altitud media y, como lo vamos a ver en este mapa, se divide en tres grandes regiones. Primero, las cordilleras prealpinas. Son montañas muy antiguas que se originaron en la era del Paleozoico. Se sitúan en el norte y este del continente. Las más importantes son los montes escandinavos y los montes Urales. Estos son un sistema montañoso que tiene una elevación de 2500 metros, ¿verdad?, de longitud
y son el límite natural que divide Europa y Asia, ¿verdad? Después encontramos las llanuras centrales. Son grandes llanuras situadas en el centro de Europa. Ocupan más de la mitad del continente, como lo mencionamos a un inicio. Se extienden desde Francia hasta el área oeste de la porción europea de Rusia. Sus suelos son muy ricos para la agricultura. Las cordilleras alpinas son montañas jóvenes y de elevada altitud, formadas durante la era Cenozoica. En esta etapa se formaron las principales cordilleras del sur de Europa y Asia, como los Pirineos, los Montes Alpes y los Himalayas en la parte de lo que es, en este caso, Asia. Las principales elevaciones son los Montes Pirineos en España, los Alpes que se localizan en la parte del territorio de Francia, Suiza, Italia y Austria, como lo podemos presenciar aquí en el mapa. Tenemos lo que son los Montes Alpes y esta cadena se divide y forma tres sistemas montañosos, que los vamos a ver a continuación. El primero de ellos son los Apeninos, en este caso. Se encuentran en la península itálica y los ubicamos en esta zona, del norte al sur de Italia. Después tenemos los Alpes Dináricos. Estos están ubicados en Croacia y Eslovenia, que como lo podemos ver en el mapa, son estos, ¿verdad? Entre Croacia y Eslovenia. Y por último, tenemos lo que son los montes Cárpatos, que son estos de acá. Cruzan la República Eslovaquia, ¿verdad? Eslovaca, el sudeste de Ucrania y Rumania. En los Alpes se ubican las cimas más altas del continente. En este caso acá, como lo mencionamos anteriormente, como el Monte Blanco, que posee una altitud de 4.800 metros, localizado en Francia, el Monte Rosa, con 4.634 metros sobre el nivel del mar. Otras formas de relieve que se distinguen en Europa son la meseta de Castilla en España, el macizo central en Francia, como lo mencionamos anteriormente, que lo podemos apreciar aquí en el mapa, y la meseta Baviera de Alemania, que es en esta parte de acá. ¿Cuáles son los puntos más altos que posee en este caso Europa? Las principales elevaciones que posee Europa, una de ellas es el monte Elbrus, como lo podemos ver aquí en el mapa. Y el monte Elbrus es el monte de mayor elevación de todo el continente europeo. Se encuentra en el sistema montañoso de los montes Cáucasos y posee una elevación de 5.633 metros sobre el nivel del mar. Este es el punto más alto que existe en lo que es Europa. Después, como lo mencionábamos, Monte Blanc o Monte Blanco, en la parte de Francia, lo podemos situar aquí, ¿verdad? En los Alpes, específicamente en el territorio francés, con 4.807 metros sobre el nivel del mar. De ahí tenemos Moderhof, ubicado también en los Alpes, con 4.478 metros sobre el nivel del mar. Mulacer, 3.478 metros, ubicado en la Sierra Nevada. Y por último, los Montes Aneto, con 3.304 metros, ubicados estos en lo que es los Pirineos, como lo podemos ver aquí. Aquí tenemos los Montes Aneto, ¿verdad? Los Pirineos también sirven de división natural entre lo que es los países de España y Francia. A continuación, vamos a ver, en este caso, un video, el cual nos va a permitir ubicar en el mapa de mejor manera posible lo que es las diferentes formas de relieve montañoso que posee Europa. Vamos a darle play al video para que podamos apreciarlo mejor. Vamos a ver las características que posee el territorio europeo. ¿Cuáles son sus principales unidades de relieve? Las llanuras, las mesetas y los sistemas montañosos. Localizaremos algunas de ellas en el mapa. Vamos a comenzar entonces. Lo primero que vamos a observar es el mapa del relieve europeo, que es con el que vamos a trabajar. Y nos vamos a fijar en la parte superior, aquí en la gráfica, en la cual nos puede señalar la altitud que posee
las diferentes formas de relieve del territorio europeo. El color dominante en este mapa es el color verde, como lo pueden ver ustedes. Y según la gráfica, esto nos indica que la altitud media del territorio europeo es de 200 a 400 metros de altura. Estamos viendo entonces la lógica que nos decía al inicio, que el continente de Europa está completamente formado por llanuras, a lo que hacíamos mención a un inicio del video. Las dos llanuras más importantes del continente europeo son la Gran Llanura Europea y la Llanura de Europa Oriental, que ocupa la mayor parte del territorio continental. Vamos a ver ahora las mesetas. Su altitud es mayor que el de las llanuras, aunque no suele sobrepasar los 2.000 metros de altura. Las tres mesetas más importantes son la meseta central en la península ibérica, la meseta polaca y la meseta de Finlandia. Vamos a ver los sistemas montañosos más importantes. En este caso son montañas que superan los 2.000 metros de altitud. Vamos a comenzar con tres sistemas que parecen o que poseen la misma característica, que sirve para dividir países, como lo mencionamos a un inicio. Y aquí está el ejemplo de los Pirineos. Estos montes sirven como frontera entre España y Francia. Y como lo mencionamos, el punto más alto son los Anetos. Después tenemos los montes Urales. Como lo vimos en el video anterior, sirve para dividir a lo que es Europa de Asia, específicamente a lo que es Rusia europea de la Rusia asiática. Y por último tenemos los Cáucasos, que en este caso también sirven de frontera natural para dividir a Europa de Asia en la parte sur. En la parte sur de lo que es Rusia, con Azerbaiyán, Georgia, y el punto más alto, como lo mencionábamos anteriormente, son los montes Elbrus, ¿verdad? Que sobrepasa los 5.600 metros sobre el nivel del mar. Después tenemos los Alpes. El sistema montañoso de los Alpes es el que posee mayor cantidad de países. Alemania, Francia, Austria, Mónaco, Liechtenstein, son algunos países que en este caso cubre lo que es la longitud de los Alpes. El punto más alto es el Monte Blanc, como lo vimos anteriormente. Después tenemos los Apeninos, que es una cordillera menos extensa que se ubica en lo que es Italia. Al este tenemos los montes Cárpatos, que tienen una forma peculiar, como de una S invertida. Abarca 6 países: Polonia, Croacia, Hungría, Eslovaquia y la República Checa. Debajo de los Cárpatos encontramos los montes Balcanes, que están situados al norte de la península balcánica, entre Bulgaria y Rumanía. Y para finalizar, tenemos los montes escandinavos, que están situados en la península escandinava. La mayor parte de su territorio en Noruega. Ahí está como lo podemos apreciar. Con eso acabamos de ver entonces, a manera de un resumen, dónde están ubicados los principales formas de relieve montañoso, formas de relieve en cuanto a mesetas y llanuras que posee el territorio europeo. Decíamos que las llanuras más importantes son las llanuras de Europa Oriental y la Gran Llanura Europea. Las mesetas más importantes son tres: la meseta central española, la meseta de Finlandia y la meseta polaca. Y todos ellos poseen una altitud menor de 2.000 metros de altura. Sistemas montañosos, podemos decir que una altitud mayor de 2.000 metros, los Pirineos, los Cáucasos y los montes Urales sirven de frontera natural, como lo mencionamos anteriormente. Los más altos de toda Europa son el sistema montañoso de los Alpes, pero en el Cáucaso encontramos los montes, en este caso con mayor elevación de toda Europa, como lo es Elbrus. Esto era manera que nos pudiera servir de repaso para lo que hemos estado analizando anteriormente en la clase. Verificamos lo aprendido. Resuelva en su cuaderno de anotaciones la siguiente parte teórica. Esta sería su tarea, además de copiar el contenido
como lo hemos estado realizando de los videos anteriores, de las diapositivas que en ellos se presentan, vamos a contestar estas 4 preguntitas nada más. Enumere las principales formas de relieve del continente europeo. ¿Cuál es la principal característica que posee las llanuras de Europa? ¿Cuáles son los montes que conforman la cordillera alpina? Y por último, ¿cuál es el nombre de los montes de mayor elevación que posee Europa? Agradecemos su atención, esperamos que estos videos sirvan mucho, que cumplan con sus tareas, que envíen las evidencias. Esto nos beneficia recíprocamente, nos permite avanzar para cuando volvamos a clase ya no tengamos que, en este caso, corregir tareas en el instituto, sino que ya las llevemos corregidas y así poder avanzar en el contenido. Que Dios les bendiga. Feliz fin de semana a cada uno de ustedes.